Segunda parte. 5 bombas mentales para enfrentarse al éxito. Capítulo 6. ¿Tiene usted un problema? Estupendo. ¿Por qué? Porque las repetidas victorias sobre sus problemas constituyen los peldaños de la escalera que le conducirá al éxito. A cada victoria aumenta su sabiduría, su situación y su experiencia. Como persona, se sentirá usted mejor, más madura y más afortunada cada vez que tropieza con un problema. Lo aborda y lo supera con una actitud mental positiva. Deténgase a pensar en ello un instante. ¿Conoce usted un solo ejemplo en que un verdadero logro de su vida personal o de la vida de algún personaje histórico no se haya debido a un problema con el que tuvo que enfrentarse? Todos tenemos problemas. Ello se debe a que usted y todo lo que existe en el universo se hallan en un constante proceso de cambio. El cambio es una ley natural inexorable. Lo importante para usted es que el éxito o el fracaso que puedan producirse al afrontar los desafíos del cambio dependen de su actitud mental. Puede usted dirigir sus pensamientos y controlar sus emociones, regulando de este modo su actitud. Puede elegir entre una actitud positiva o negativa. Puede adoptar la decisión de influir, utilizar, controlar o bien establecer relaciones armoniosas con los cambios que se produzcan en sí mismo y en su ambiente. Puede encauzar su destino si afronta los desafíos del cambio con una actitud mental positiva. Podrá resolver con inteligencia todos los problemas que se le planteen. ¿Cómo se afronta un problema con una actitud mental positiva? Si usted conoce y cree en el primer y principal elemento de una actitud mental positiva, es siempre un Dios bueno. Entonces podrá utilizar con eficacia la fórmula siguiente y afrontar sus problemas. Cuando se enfrente con un problema que requiera una solución, con independencia de lo complejo que pueda ser, haga lo siguiente. 1. Pida la guía divina. Busque ayuda para poder encontrar la solución adecuada. 2. Dedique tiempo a reflexionar sobre la solución de sus problemas. Recuerde que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que tienen una actitud mental positiva. 3. Exponga el problema, analícelo y defínalo. 4. Diríjase a sí mismo con entusiasmo estupendo. 5. Hágase a sí mismo preguntas concretas tales como: ¿qué tiene de bueno? O ¿cómo puedo convertir esta adversidad en la semilla de un beneficio equivalente o aún mayor? ¿Cómo puedo convertir esta desventaja en una ventaja aún mayor? 6. Siga buscando respuestas a dichas preguntas hasta que encuentre por lo menos una respuesta que pueda dar resultado. Ahora bien,
Hablando en general, los problemas que tendrá usted que afrontar serán de tres clases: problemas personales, emocionales, económicos, mentales, morales, físicos, problemas familiares y problemas comerciales o profesionales. Puesto que los problemas personales son los que con carácter más inmediato experimentamos todos nosotros, nos gustaría contarle la historia de un hombre que se enfrentó con los más graves problemas que un ser humano pueda tener. Mientras lea la historia, observe de qué manera aplicó la actitud mental positiva a la solución de cada una de las dificultades hasta alcanzar la victoria definitiva. Afrontó el desafío de cambiar con una actitud mental positiva en la penitenciaría de Leavenworth. Aquel hombre había nacido en la pobreza. Mientras cursaba estudios primarios, vendía periódicos y hacía de limpiabotas en los bares de la zona portuaria de Seattle para ayudar a su madre en los gastos de la casa. Más tarde se convirtió en grumete de un cargamento de Alaska durante los meses de verano. Al finalizar los estudios superiores a los 17 años, se fue de casa. Se convirtió en uno de aquellos vagabundos que se desplazaban en tren de un lugar a otro de los Estados Unidos. Sus compañeros eran hombres curtidos. Empezó a jugar y se asoció con gentuza, con los hombres de la llamada Legión de la Frontera, los soldados de fortuna, los fugitivos, los contrabandistas, los cuatreros y gentes por el estilo eran sus compañeros. En México se incorporó a las fuerzas de Pancho Villa. Uno no puede estar cerca de estas actividades ilegales sin conocerlas, aunque no tengas nada que ver con ellas, dijo Charlie Ward. Mi error fueron las malas compañías. Mi mayor pecado fue asociarme con gente mala. De vez en cuando ganaba elevadas sumas en el juego, pero después las perdía. Al final fui detenido por contrabando de narcóticos, procesado y declarado culpable. Y sin embargo, a lo largo de toda su vida, Charlie Ward sostuvo su inocencia de la acusación por la que había sido condenado. Tenía 34 años cuando ingresó en Leavenworth. Jamás había estado en la cárcel, a pesar de las malas compañías, y se sintió amargado. Juró que ninguna prisión iba a ser lo suficientemente fuerte como para retenerle y aguardó la oportunidad de escapar. Pero entonces ocurrió algo. Charlie decidió cambiar su actitud de negativa a positiva. Afrontó el desafío de cambiar con una actitud mental positiva. Algo en su interior le dijo que dejara de ser hostil y que se convirtiera en el mejor recluso de la prisión. A partir de aquel momento, toda la corriente de su vida empezó a fluir en la dirección que le era más favorable. Gracias al simple cambio de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva, Charlie Ward empezó a ser dueño de sí mismo.
cambió el sentido de su agresiva personalidad. Perdonó a los agentes federales causantes de su situación. Dejó de odiar al juez que le había sentenciado. Echó una mirada objetiva al Charlie Ward del pasado y decidió evitar en el futuro el menor asomo de mal. Intentó por todos los medios que su permanencia en la prisión resultara lo más agradable posible. En primer lugar, se hizo unas cuantas preguntas y por primera vez en su vida de adulto halló la respuesta en los libros y sobre todo en la Biblia. En su celda de la prisión empezó a leer la Biblia. La leyó y volvió a leerla. A partir de entonces y hasta la fecha de su muerte, acaecida a los 74 años, siguió leyéndola todos los días, buscando en ella inspiración, guía y ayuda. Gracias a este cambio que se había producido en su actitud y por consiguiente en su comportamiento, empezó a llamar favorablemente la atención de los funcionarios de la penitenciaría. Y un día, un recluso que trabajaba en las oficinas le dijo que otro recluso que trabajaba en la central eléctrica iba a ser liberado dentro de 3 meses. Charlie Ward apenas sabía nada de electricidad, pero en la biblioteca de la prisión había libros sobre electricidad y estudió, aprendiendo todo lo que aquellos libros podían enseñarle. Al término de los 3 meses, Charlie ya estaba preparado y solicitó el puesto. Algo en sus modales y en su tono de voz impresionó al director adjunto. Este algo era la seriedad y la sinceridad de la actitud mental positiva de Charlie Ward. Obtuvo el puesto. Gracias a sus continuos estudios y a su trabajo con una actitud mental positiva, Charlie Ward se convirtió en superintendente de la central eléctrica de la prisión, con 150 hombres bajo sus órdenes. A cada uno de ellos trataba de alentarlo con el fin de que sacara el mejor partido de su situación. Cuando Ever Hughes Bigelow, director de la Brown Bigelow en St. Paul, Minnesota, ingresó en Leavenworth por un delito de evasión de impuestos, Charlie Ward hizo también amistad con él. Es más, se tomó toda clase de molestias para animar a Bigelow a adaptarse al ambiente. El señor Bigelow tuvo en tanta estima la amistad y la ayuda de Charlie que cuando estaba a punto de finalizar su periodo de condena en la prisión, le dijo: «Has sido muy bueno conmigo. Cuando salgas, ven a San Pau. Tendremos un empleo para ti». 5 semanas más tarde, Charlie salió de la prisión y se dirigió a San Paul. Cumpliendo lo prometido, el señor Bigelow le dio a Charlie un empleo de obrero con un salario de $25 semanales. Gracias a su actitud mental positiva, Charlie ascendió a capataz en 2 meses. Al cabo de 1 año fue nombrado superintendente. Al final se convirtió en vicepresidente y director general. Y a la muerte del señor Bigelow, Charlie fue nombrado presidente
de la Brown Bigelow y siguió ocupando este cargo hasta su muerte, acaecida muchos años más tarde. Bajo la dirección de Charlie, las ventas aumentaron de menos de 3 millones de dólares a más de 50 millones anuales. Brown y Bigelow se convirtió en la empresa más importante del sector, gracias a su actitud mental positiva y a su deseo de ayudar a los menos afortunados. Ward alcanzó, por su parte, la paz de espíritu, la felicidad, el amor y las mejores cosas de la vida. Por decreto presidencial, recuperó sus derechos de ciudadano en reconocimiento a su vida ejemplar. Quienes le conocían le apreciaban sobremanera y se sentían inspirados a ayudar también a los demás. Tal vez una de sus más insólitas y elogiosas actividades fue la de proporcionar trabajo a más de 500 hombres y mujeres salidos de las prisiones. Estos siguieron rehabilitándose bajo su atenta y comprensiva guía e inspiración. Jamás olvidó que él también había sido un recluso. Llevaba un brazal con una etiqueta en la que figuraba un viejo número de recluso como símbolo. Charlie Ward había sido condenado a una pena de prisión. Fue estupendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que hubiera podido ser de Charlie Ward de haber seguido por el camino que había emprendido? En cambio, en la cárcel se enfrentó con el reto del cambio y allí aprendió a utilizar la actitud mental positiva para resolver sus problemas personales. Hizo que su mundo fuera un mundo mejor en el que poder vivir. Se convirtió en un hombre mejor y más maduro. Nadie sabrá jamás exactamente el número de necesitados que han rezado pidiendo bendiciones para Charlie Ward en respuesta a sus más íntimos pensamientos. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Afortunadamente, no todo el mundo se enfrenta con problemas tan graves como los que Charlie Ward tuvo que afrontar y resolver. Sin embargo, la historia encierra una lección. Aparte de haber cambiado su actitud de negativa a positiva, como usted recordará, el propio Charlie dijo: mi mayor error fueron las malas compañías. Las actitudes negativas son a menudo contagiosas y las malas costumbres también. Examine sus compañías y procure que éstas sean lo más recomendable posible. Uno de los mayores servicios que puede prestar a los niños es inducirles a que seleccionen a amigos y compañeros adecuados. Recuerde, el vicio es un monstruo de tan horrible semblante que basta con verlo para que lo aborrezcamos. Pero viéndolo a menudo y familiarizándonos con su rostro, primero lo toleramos, después lo compadecemos y finalmente lo abrazamos. Otra fuerza contra la que el ser humano tiene que combatir y que, si no se afronta con una actitud mental positiva,
puede provocar la destrucción física, moral y mental es el poder de la sexualidad. La sexualidad es el factor que plantea el mayor desafío de cambio. Todo ser humano tiene capacidad para decidir si utilizará la tremenda fuerza de la sexualidad para el bien o para el mal. Cada ser humano tiene que luchar con los problemas que surgirán en su vida a causa de la sexualidad. ¿Puede usted cambiar la sexualidad en virtud o en vicio? Uno de los dones más grandes de Dios a la humanidad es el poder de procrear un ser humano. La sexualidad es el medio de la procreación. Es un poder y, como todo poder, puede utilizarse para bien o para mal. La sexualidad es una función física del cuerpo, controlada por el subconsciente y por la conciencia. Los órganos físicos de la sexualidad, obra de Dios, son buenos como toda su creación. La pequeña diferencia que constituye una gran diferencia entre el hecho de que el poder de la sexualidad sea un vicio o una virtud es la actitud mental. La emoción inherente a la sexualidad es una de las fuerzas más poderosas del subconsciente. Los efectos de su fuerza motivadora pueden ser observados mucho antes de la adolescencia. Este poder se mezcla con el impulso de todas las demás emociones y lo intensifica. Cuando se halla en conflicto con la voluntad de la conciencia, el poder de la imaginación, al afectar al aspecto emotivo de la sexualidad, tiene tendencia a salir triunfante, a menos que la conciencia utilice su poder para influir, utilizar, controlar y establecer unas armoniosas relaciones con los poderes del subconsciente. Tiene usted la capacidad de elegir. Elija sabiamente, con una actitud mental positiva. Transforme la sexualidad en una virtud. De este modo, vencerá uno de los mayores problemas con que jamás haya tenido que enfrentarse en su vida personal y se sentirá física, mental y moralmente mejor. ¿Y cuáles son las 7 virtudes? La virtud es práctica o acción moral, excelencia moral, rectitud, valor, castidad. Las 7 virtudes son prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad. 1. Prudencia. Capacidad de gobernar y disciplinar el propio yo mediante el ejercicio de la razón. 2. Fortaleza. Fuerza mental que permite a una persona afrontar el peligro o soportar el dolor o la adversidad con valentía. Es la posesión del valor necesario para afrontar aquello que repugna o asusta, o bien para afrontar el esfuerzo de una tarea que nos haya sido impuesta. Sus sinónimos son el coraje, la firmeza, el ánimo y la determinación. 3. La templanza. Habitual moderación en la satisfacción
de los apetitos y pasiones. 4. Justicia. El principio o ideal de la justa actuación o de la adecuada acción. También la conformidad a este principio o ideal. Integridad. 5. Fe. Confianza en Dios. 6. Esperanza. El deseo ansiando obtener lo que se desea o la creencia de que ello puede conseguirse. 7. Caridad. El acto de amar a todos los hombres como hermanos, porque son hijos de Dios. Acentúa la benevolencia en la entrega y en la amplia comprensión de los demás con generosa tolerancia. 8. ¿Cómo puede usted cambiar el poder de la sexualidad en lo bueno y lo bello? ¿Podrá usted hallar una clara respuesta si la busca a medida que vaya leyendo y estudiando este libro? Logrará resultados positivos cuando usted establezca relación con los principios y los asimile en su propia vida. Sin embargo, es necesario que uno se conozca a sí mismo. Las siguientes sugerencias le serán útiles en la búsqueda de la respuesta a medida que vaya leyendo. 1. Mantenga su mente centrada en las cosas que quiere y apartada de las que no quiere. Ello significa que hay que centrar la mente en los objetivos deseables inmediatos, intermedios y distantes. El instinto de la sexualidad en el subconsciente se mostrará paciente en caso de que tenga la esperanza de que usted cumplirá su misión en la vida. El muchacho o la muchacha que esté auténticamente enamorado y tenga previsto casarse no tendrá los problemas sexuales que, de otro modo, podría tener. 2. Si hubiera más y más frecuentes matrimonios tempranos, habría menos problemas sexuales. La misión de procrear se cumple en el matrimonio. No obstante, hay que casarse por amor, independientemente del instinto sexual. 3. Lleve una vida equilibrada y ordenada. 4. Dedique largas horas a alguna tarea agradable. Ello le mantendrá activo, ocupará sus pensamientos y consumirá su energía sobrante. 5. Desarrolla una magnífica obsesión. Estudie el significado en el capítulo 15. 6. Establezca relación y asimile en su vida los conceptos del capítulo 2. Usted puede cambiar su mundo. Y del capítulo 7, aprenda a ver. 7. Elija un ambiente capaz de encauzarle hacia su objetivo. 8. Elija los factores de automotivación que a su juicio puedan serle útiles en la autosugestión. Apréndaselos de memoria. Conviértalos en parte de sí mismo de tal manera que en momentos de necesidad pasen de su subconsciente a su conciencia en calidad de elementos de autosugestión. Sin embargo, no todos los problemas de la vida personal son de carácter tan profundo y penetrante.
Muchas veces, lo único que hace falta para afrontar un problema inmediato es rapidez de pensamiento, capacidad de adaptación y echar un vistazo suplementario a la situación que está provocando el problema. A menudo basta una idea seguida de la acción para convertir el fracaso en éxito. Basta una idea seguida de la acción para alcanzar el éxito allí donde otros han fracasado. En 1939, en la North Michigan Avenue de Chicago, en un sector conocido como la Milla Magnífica, el alquiler de oficinas atravesaba un mal momento. Un edificio tras otro tenían las plantas vacías. El que conseguía alquilar la mitad de los locales se consideraba afortunado. Era un mal año para los negocios y la actitud mental negativa se cernía sobre el sector inmobiliario de Chicago como una nube. Se oían comentarios tales como: de nada sirve poner anuncios, no hay dinero. O: ¿qué podemos hacer? No se puede luchar contra los tiempos. En medio de aquella sombría atmósfera apareció un administrador de fincas con una actitud mental positiva. Tenía una idea y entró en acción. Aquel hombre fue contratado por la compañía de seguros Northwestern Mutual Life Insurance con el fin de que administrara un gran edificio de la North Michigan Avenue que había adquirido gracias a un juicio hipotecario. Cuando el hombre se hizo cargo del mismo, el edificio estaba ocupado tan solo en un 10%. Al cabo de un año, la ocupación era del 100%, con una larga lista de espera. ¿Cuál fue el secreto? El nuevo administrador aceptó el problema de la falta de demanda de despacho como un reto y no ya como una desgracia. He aquí lo que hizo, según él mismo explicó en el transcurso de las entrevistas. Sabía exactamente lo que quería. Quería tener ocupado el edificio al 100% con arrendatarios de categoría selecta. Sabía que, dadas las condiciones imperantes, era posible que los despachos tardarían varios años en alquilarse. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que teníamos todo que ganar y nada que perder, haciendo lo siguiente. 1. Buscaría a personas arrendatarios adecuados elegidos por mí. 2. Estimularía la imaginación de cada potencial arrendatario. Le ofrecería los despachos más preciosos de la ciudad de Chicago. Le ofrecería también despachos de calidad superior por un alquiler no más elevado que el que en aquellos momentos estuviera pagando. 4. Además, asumía la responsabilidad de su actual arriendo, siempre que nos pagara el mismo alquiler mensual durante un año. 5. Además de todo esto, me ofrecería a redecorar de nuevo el despacho sin coste alguno para él. Utilizaría la arquitectura y decoradores con mentalidad creativa y remodelaría los despachos de mi edificio
de acuerdo con el gusto personal de cada nuevo arrendatario. Me hice las siguientes reflexiones. 1. Si un despacho no se alquilaba durante los próximos años, no percibiríamos ningún ingreso por él. Por consiguiente, no teníamos nada que perder siguiendo los planes arriba descritos. Era posible que al acabar aquel año no hubiéramos obtenido ninguna ganancia, pero no estaríamos en peores condiciones que si no hubiéramos actuado, y nuestra situación sería mejor, porque habríamos complacido a unos inquilinos que en los años futuros nos proporcionarían unos alquileres seguros. 2. Además, es una costumbre establecida oscilar despachos. Además, es una costumbre establecida alquilar despachos tan solo por un año. En la mayoría de los casos, quedarían por pagar tan solo unos cuantos meses del antiguo arriendo de mi nuevo inquilino. El hecho de hacernos cargo de estos alquileres no supondría, por tanto, un riesgo demasiado grande. 3. En caso de que un arrendatario se fuera al término de aquel año, sería relativamente fácil volver a alquilar el despacho en un edificio bien ocupado. La decoración del despacho no sería dinero perdido, porque aumentaría el valor de todo el edificio. 4. El resultado fue maravilloso. Cada nuevo despacho decorado parecía más bonito que el anterior. Los inquilinos se mostraron tan entusiasmados que muchos se gastaron sumas adicionales. En un caso, un arrendatario se ganó otros $2,000 en reformas. Y así, al término de aquel año, el edificio, que había empezado con solo un 10% de ocupación, terminó ocupado al 100%. Ninguno de los inquilinos quiso marcharse tras expirar el contrato de un año. Se mostraron contentos con unos nuevos despachos ultramodernos, y nos ganamos su aprecio al no aumentar los alquileres cuando venció su primer contrato de un año. Nos gustaría que reflexionara usted acerca de esta historia. Era un hombre que se enfrentaba con un grave problema. Tenía en sus manos un gigantesco edificio que tenía 9 despachos vacíos, por cada uno ocupado. Y sin embargo, el edificio estaba ocupado con un 100% al finalizar el año. En el edificio de al lado y a lo largo de la Milla Magnífica había docenas de edificios comerciales inactivos y prácticamente vacíos. La diferencia era, como es lógico, la actitud mental de cada administrador en relación con el problema. Uno dijo: tengo un problema, es horrible. El otro dijo: en cambio, tengo un problema, estupendo. El hombre que consideraba sus problemas como la oportunidad en potencia y que los examina en busca del elemento positivo que sin duda contienen, es el hombre que comprende la esencia de la actitud mental positiva. El hombre que desarrolla una idea que puede dar resultados y le acompaña de la acción convertirá el fracaso en éxito. La norma se repite una y otra vez. Los patrones y las dificultades se convierten
en lo mejor que nos hubiera podido ocurrir, siempre y cuando los transformemos en ventajas. Como usted sabe, el programa con el que se enfrentó el administrador fue de la finca ocurrió durante los años de la depresión. La situación era todavía muy grave en el año 1939 en que resolvió su problema, pero había sido mucho peor. Los problemas económicos de la nación y del mundo surgieron como resultado de la depresión. Estas depresiones se deben a los ciclos de la vida económica de una o de varias naciones. Sin embargo, no hay que permanecer ocioso, no hay necesidad de dejarse zarandear de un lado para otro por los ciclos de la vida. Es posible afrontar el problema de los ciclos y superarlo con inteligencia. Al hacerlo así, a menudo se hace fortuna. Haga fortuna o alcance sus objetivos por medio de la comprensión de los ciclos y las tendencias. Hace años, Paul Raymond, vicepresidente encargado de los préstamos del American National Bank y de la Trust Company de Chicago, prestó un servicio a los clientes de su banco. Les envió el libro The View y Daking titulado Ciclos. Posteriormente, muchos de aquellos clientes hicieron grandes fortunas. Aprendieron y comprendieron la teoría de los ciclos, tendencias comerciales. Algunos pertenecen al grupo de personas que no perderán la fortuna que amasaron con independencia en los 3 cambios económicos. Edward Dewey, que ha sido durante años director de la Fundación para el Estudio de los Ciclos, señala que todo organismo viviente, sea este o no, un negocio o una nación, crece hasta alcanzar la madurez, se estanca y muere. E indica lo que no es menos importante, una solución por medio de la cual, aparte de la tendencia o el ciclo, usted como individuo puede hacer algo al respecto. Puede afrontar con éxito el desafío del cambio. Puede desafiar la tendencia en relación con usted mismo y con sus propios intereses, independientemente de la tendencia general, con nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas y nueva actividad. Se anticipó a un ciclo descendente y se preparó para trascender antes de que los periódicos empezaran a comenzar la recesión que se inició en la segunda mitad de 1957. Uno de los clientes del banco entró en acción. Su organización emprendió agresivas actitudes comerciales con una actitud mental positiva. En 1958, su empresa registró un incremento de más de un 30% en comparación con el del año anterior, que había sido tan solo de un 25%. Sin embargo, se registraba en todo el sector una tendencia descendente. A veces, el ciclo que plantea un problema no es un ciclo que afecta a una industria o a toda una nación. Puede ser un ciclo dentro de un sector determinado. Este problema también se puede prever y abordar de antemano. Piense en el constante desarrollo de nuevas empresas norteamericanas que, siguiendo el curso normal de sus inconscientes,
Piense en el constante desarrollo de muchas empresas norteamericanas que, siguiendo el curso normal de los acontecimientos, hubieran tenido que crecer hasta alcanzar la madurez, estancarse y morir. El DuPont de Nemours y Company constituye un destacado ejemplo al respecto. Afrontaron el desafío con una nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas, nueva actividad. Es ocioso señalar que la EI DuPont de Nemours ha seguido creciendo, pero ¿cuál es la causa del éxito? ¿Por qué no ha seguido el ciclo natural de desarrollo hasta alcanzar la madurez, el estancamiento y la muerte? La DuPont ha afrontado el desafío del cambio con una nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas, nuevas actividades. Sus ejecutivos han abordado el problema con una actitud mental positiva y con voluntad de superarlo. Han seguido realizando investigaciones y están haciendo constantemente nuevos descubrimientos, desarrollando nuevos productos y perfeccionando los anteriores. Inyectan nuevos ímpetus en su gestión y analizan y mejoran sus métodos de venta. Aprenda de su éxito. El propietario de un negocio pequeño o bien usted como individuo puede hacer estudios y realizar experimentos. Puede usted establecer relación y asimilar los principios utilizados en esta gran empresa. Usted también puede seguir desarrollándose como vigorizantes, inyecciones de nuevas ideas, nueva vida, nuevo brío, nueva actividad. Puede usted cambiar una tendencia descendente y convertida en ascendente. Puede usted ser distinto. Cuando otros flotan corriente abajo, usted puede moverse corriente arriba. Por consiguiente, muchos de los ejemplos que se han ofrecido y se ofrecerán en este libro viene a decirle que si tiene un problema, estupendo, estupendo si usted aprende a ver cómo convertir la adversidad en la semilla de un beneficio, equivalente o todavía mayor. Es posible que no haya usted captado todavía el principio. El siguiente capítulo, titulado Aprenda a ver, puede ayudarle. Guía 6. Ideas a seguir. 1. Por consiguiente, ¿tiene usted un problema? Estupendo. ¿Por qué? Porque cada vez que afronta un problema y lo afronta y conquista con una actitud mental positiva, se convierte en una persona mejor, más madura y más próspera. Todo el mundo tiene problemas. Los que poseen una actitud mental positiva convierten sus adversidades en semillas de beneficios equivalentes o todavía mayores. Su éxito o su fracaso al afrontar los principios planteados por los desafíos del cambio estarán determinados por su actitud mental. 4. Puede usted dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y encauzar su destino, reconociendo, estableciendo relación, asimilando y aplicando los principios que sean aplicables a su caso y que encontrará en este libro. 5.
Dios es siempre un Dios bueno. 6. Cuando tenga un problema, pida la guía divina. Piense, exponga el problema, analícelo, adopte la actitud mental positiva del estupendo y después convierta la adversidad en semilla de un mayor beneficio. 7. Charlie Ward constituye un destacado ejemplo de un hombre que afrontó con éxito los desafíos del cambio mediante el desarrollo de una actitud mental positiva. La sexualidad es el mayor desafío al cambio. Cambie el aspecto emocional de la sexualidad en virtud. 9. Las 7 virtudes son prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le indica de qué manera puede establecer relación con estas cualidades, incorporándolas a su vida. Una buena idea que seguida de la acción puede transformar el fracaso en éxito. ¿Tiene un problema? Estupendo, porque será la semilla de mayores beneficios para los que tienen una actitud mental positiva. Nos vemos en el siguiente capítulo.